está con nosotros Federico Fiselas para explicarnos un poco las consecuencias de estos anuncios que hoy hizo el presidente Mauricio Macri. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal, Nacho? ¿Todo en orden? Sí, un gusto estar acá, por suerte, de nuevo. Bueno, ¿qué sensación te dejó el anuncio de hoy? ¿Cómo pensás que van a responder las provincias? Me parece, Fede, perdón, sí. Todo esto tiene que ver con que la caja no está funcionando y hay un déficit comercial y fiscal abrumador. Sí, muy grande. Bueno, en primera instancia me da la sensación de que si bien hubo un cierre en lo político en la elección del último fin de semana, en lo económico claramente al día siguiente Macri ya estaba dando una conferencia de prensa haciendo mención a la reforma fiscal, laboral, previsional y demás, y una semana después todavía más fuertemente en un anuncio hoy mucho más concreto, donde no solo toca lo económico, sino que también toca cuestiones de la educación y de la salud, pero claramente el tema económico evidentemente es un tema irresuelto. Si bien lo que te decía, si bien yo entiendo que hay cierto cierre de lo político a partir del domingo anterior y el final de las elecciones, todo lo contrario entiendo que pasa en lo económico, que llegó digamos, el presidente usó un término hoy que es ya no hay excusas. Me parece que eso también es para él y para la política económica más que nada. O si querés en esa relación que él está teniendo con los empresarios, en un poco, perdón, de alguna manera los está como interpelando. No hay excusas, porque en un modelo que es prácticamente todo se centra en abrir el mercado, liberalizar el mercado de dólar, flexibilizar el mercado laboral. Bueno, básicamente es una política de mercado. Esa política se mide si hay inversiones, si básicamente lo que generó es el clima para que aparezcan las inversiones. Por ahora, en ese esquema, no se ven inversiones de empresarios locales, porque todavía está bastante caído el mercado interno, ni se ve un ingreso de inversiones fuertes del exterior. Lo que se ve que pasa con eso es la parte nociva, que es la gente comprando cosas en los portales de internet, importando, en esa apertura comercial. Entonces falta la segunda pata. Yo lo que entiendo es que, bueno, ahora pasa otra cosa. Hasta ahora la discusión económica iba mucho en términos de, bueno, ¿y vos de qué índice usás? ¿Y desde qué lado haces la comparación? ¿Y contra qué comparás? Y ahora comparás contra vos mismo. ¿Cómo es eso? No llegué. Los números, vos comparás contra vos mismo ya, digamos, por ejemplo, tenés 20 y pico de meses. Ejemplo... En actividad vas a comparar contra tus números no solo del 2017, sino del 2016. Ya tenés como una... Hasta ahora toda la justificación económica o el debate económico quedaba abortado por... Bueno, pero yo lo mido con el número del índice anterior. Si no había referencia. Ahora no solo no referencia, sino que a la vez no se podía discutir nada porque había habido dos gobiernos. Ahora, al haber una única medición, lo que te digo, comparás contra vos mismo y eso ya te somete a otra cosa. Llegó la hora de demostrar. Entiendo ya que hablábamos de fútbol recién, te contrataron el técnico, te llamaron los refuerzos, tenés todo armado, el Estado está a 10 puntos, los hinchas están contentos, clasificaste la Copa, bueno, ahora te queda jugarla y que te vaya bien. Porque en teoría está todo armado. Ahora, ¿pensás que, Fede, que el gobierno de Macri empieza ahora, el verdadero gobierno de Macri en lo económico? En lo económico no tengo duda que va a haber... Arrancó hoy. Y tiene muchísimo más espalda para hacerlo. Creo que va a haber diferencias. Lo que decía recién, una de las frases que usó hoy fue que todos tengan la misma carga en esta responsabilidad de llevar adelante la cuestión. Pero a la vez, en términos de medidas, uno ve que hay una rebaja en impuestos a las ganancias para las empresas del 35 al 27, menor aportes patronales que no los paga ahora el empleador, lo va a pagar la sociedad. Los aportes patronales van al fondo de jubilaciones. Ese fondo no se puede reducir. Si no lo paga el empleador, lo paga la sociedad. Después el régimen de pasantías, toda esa clase de cuestiones que lo que marcan es que es heterogéneo. El trabajador a lo mejor no ve una gran mejora y lo que se están blanqueando muchas mejoras al sector empresario. Y se ve ahí, hay una disparidad en el peso de cómo llevo adelante. Dice, todos tenemos que llevar las mismas cargas, pero uno ve que la baja de impuestos es toda para el sector empresario. Claro. Y las otras dos medidas refieren a una flexibilización laboral que lo que hace es quitar derechos más que darlos y en el plano jubilatorio mover la movilidad de las dos cuotas anuales que tenían los jubilados. Eso se va a cambiar por otro índice. Sí, ¿y cómo analizás, Fede, el mensaje puertas adentro? Y me refiero, puertas adentro, a la autocrítica, a la gestión de la cosa pública, ¿no? Hablándole a los gobernadores y diciendo, con este gasto público no podemos seguir, con esta cantidad de empleados públicos ociosos tampoco podemos hacerlo. ¿Qué análisis hacés sobre esto y si esto va a repercutir en las finanzas y en la economía del país?
Que va a repercutir y que ahí está planteado el problema de fondo, y por eso Lifschitz, saliendo a dar declaraciones al instante, tiene que ver con que es demasiado sensible para todas las provincias. Estamos hablando de dinero, de una caja específicamente con plata dentro. Prácticamente en muchos casos es mucho más del 50% de los presupuestos de cualquier provincia, y por no decirlo, lo que le salva las cuentas a fin de año. O sea que es un tema crítico, no cabe duda. Segundo punto, que Argentina se debe una reforma integral tributaria, no cabe duda. Que pagamos más impuestos que todo el mundo, no cabe duda. El problema es que eso después se ha usado para esto, porque es lo mismo que la cuestión de los empleados públicos. Muchas veces se utiliza los peores ejemplos para que después abarquemos hacia todos. Y no todos somos el peor ejemplo. Entonces, a mí lo que me pareció del discurso, que en cada medida que se iba anunciando se tomaba el peor ejemplo de cada caso para trasladarlo, porque utilizando el peor ejemplo, después queda validado que yo tome la medida más drástica. Y a lo mejor no es para todos ese tipo de medida. A eso me refiero. Se mezcla mucho. Incluso también hay distritos y provincias en las cuales el trabajo público prácticamente es lo que hace girar la rueda económica. Uno imagina que no es lo mismo un empleado público a lo mejor de Formosa o de otra provincia que no tiene recursos que el empleado público de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, ¿no? Se criticó hoy mucho que hay regiones geográficas donde solamente hay empleados públicos. Bueno, pero eso es problema de que no llegó el desarrollo, no problema que el empleo público esté ahí. Claro. Si no hay otra cosa, el problema es, o sea, tras que no hay inversión privada en ese lugar y solo hay a lo mejor una repartición que da empleo a 10 personas, también saquemos la parte, o sea, que quede directamente, que eso se traslade a los centros urbanos y que haya lo que hay. Eso no sé si es una política integral. Yo veo que hay muchos objetivos y algunos contrapuestos. Te doy el más de fondo. Sí. El gobierno tiene, por un lado, y es toda la promesa que hace al exterior, a los acreedores, a esos que les tiene que pedir plata, que Macri dijo que no va a ser posible dejar de pedir deuda, porque con eso estamos saneando el déficit. Lo que les propone es que va a bajar el déficit, porque a un acreedor yo le tengo que decir que tengo mis números prolijos, ¿no es cierto? Pero cuando yo bajo el déficit, saco subsidios al transporte, al gas, a la luz, y dejo de financiar el sector de naftas y el de combustible. ¿Qué me pasa automáticamente? La electricidad sube un 20, el gas sube un 40, las naftas suben un 12. Entonces, bajar el déficit fiscal me sube la inflación. Sí. Internamente, ¿cuál es la promesa que hace el gobierno? Bajar la inflación. Entonces, los dos objetivos que está teniendo el gobierno, que promociona, uno externamente y otro internamente, chocan. No son compatibles. Te doy otro ejemplo desde el otro lado. Fíjate cómo la política. Suponete que el gobierno llevara la tasa de interés a 100%, cosa de bajar la inflación a 0. Y bueno, no habría actividad. Especulando. Segundo, no habría actividad, no recaudo nada, el déficit es todavía más alto. Sí. Entonces, fíjate que uno lo bajo, me hace subir el otro. Lo bajo, me hace subir uno. Quiero decir, es un lío, Fede. hay una cosa ahí técnica en la cual, cuando hablan del déficit y de la inflación, técnicamente esas dos cuestiones están un poco encontradas. Una te modifica la otra. Entonces, cuidado a veces, porque voy a eso. No solamente la cuestión de la inflación es lo que modifica la pobreza. El presidente hace extremo foco en la cuestión de la inflación y no menciona ni la actividad ni la labor de los empresarios. Los empresarios pareciera como que están afuera de todo este problema nacional de que no hay actividad y no hay generación de empleo. A ver, si Argentina no es competitiva porque tiene sueldos altos, la contracara de los sueldos altos no sería que por ahí los empresarios ganaran un poco menos. Claro. Y ese es un tira y afloje entre el salario y la rentabilidad de los empresarios. Pero este punto no se discute nunca. Se discute siempre el otro, el de los jubilados, el de los salarios. Pero la rentabilidad empresaria, que podría moverse un poco, lo que sucede a mi criterio en la estructura argentina es que son pocos y ganan muchísimo. Y ante cualquier discusión de esta no quieren ceder absolutamente nada. Entonces, en ese discurso de que todos pongamos un poco, yo no lo veo tan heterogéneo. No crees tanto, ¿no? No lo veo tan así, porque veo que hay sectores a los que se les dice a los empresarios van a pagar 27% de tasa de ganancia en vez de 35%, y el problema está en la movilidad jubilatoria. O sea, la culpa la tienen los jubilados o la culpa la tiene un asalariado común. A mí me parece que ahí se mezclan un poco las cosas. Da para mucho más, Fede, esto. Voy a un punto y te cierro con esto. No habría discusión en ninguna escuela económica, en ningún manual de economía del corte ideológico que vos quieras, que para el año que viene y el próximo, lo que es el corto plazo, si vos haces una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma previsional, eso es recesivo.
No hay discusión no hay entre los economistas. forma de que se pueda... Después se discuten. Los economistas sí, a 5 años, 10 años eso es transformador. Claro. Ahí sí hay una discusión. Algunos como yo dicen que ese largo plazo no llega nunca. Y otros dicen que es el camino a llegar al desarrollo. Pero para el año próximo estamos todos de acuerdo que esas medidas son fricciones para que la economía siga sin crecer. Y llevamos 20 y pico de meses sin crecer muy consistentemente. Me encantaría saber qué opina el resto, pero digo, no hay demasiada discusión. Ese tipo de reformas son fricciones hacia la economía y al contrario, lo que hacen es, en el corto plazo, generar más problemas que soluciones. Y sí, entonces digo, ya venimos con un acumulado de actividad en caída, de mayor desempleo. Entonces, el gobierno también tiene que demostrar, pareció plantear una plataforma para los próximos 6 años, y hay 2 en el medio que todavía están en veremos. Me parece que la gente de a pie en la calle, si algo fue a votar el domingo, es que se prioricen esos 2 primeros años, no ya tanto los 6. Clarísimo, Fede. Muchísimas gracias. A ustedes.